Hola mi gente hermosa, bienvenidos de vuelta por aquí y para los que son nuevos, yo soy Alessandra Arrocha, soy Coach Amor. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y dale like a este video. Hoy voy a estar hablando de este tema sobre qué hacer, volver o no con mi ex. Y esa es una pregunta que me hacen todas las semanas mis clientas, pero también me la hacen en Instagram. En el vivo que hago todos los miércoles, que por cierto, si tienes una pregunta que te gustaría hacerme, que te responda en vivo, puedes hacerlo allí en mi Instagram. El hecho es que todas las semanas alguien aparece con esta pregunta y me dice, Alessandra, ¿qué hago? Extraño a mi ex, no sé qué hacer, no puedo pensar en más nadie, estoy que solo pienso en él y quiero volver, ¿qué hago? Y yo voy a hablarles claramente, porque el que ya me conoce sabe que yo soy así, yo hablo las cosas claras y raspadas, y me gustan las cosas así con la verdad siempre por delante. Entonces, para empezar te voy a decir algo. Yo soy de las que cree fielmente que para atrás ni para coger impulso. Y eso es algo que yo he practicado toda mi vida. Si algo en mi vida se acaba, si algo en mi vida ya no existe, pues yo no soy de las que, voy a ir para atrás, me voy a regresar a ver qué pasó. No. Y esto lo he aplicado en todas las áreas de mi vida, no nada más en las relaciones. El que me conoce sabe que yo llegué de Venezuela y vivo ahora en Canadá. Nunca dije, me voy a regresar a Venezuela porque las cosas están difíciles en Canadá. Jamás en la vida. Yo soy una persona que siempre ve para el frente. Y así mismo te digo a ti, si tú estás en una situación de que no sabes qué hacer, te lo voy a decir igualmente. Para atrás ni para coger impulso, porque la vida siempre es para adelante. Lo que tú quieres lograr en tu vida no se encuentra en tu pasado, se encuentra aquí y hacia adelante. Y la otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, cuando una relación se acaba, es porque la pareja estuvo meses pensando en terminar la relación. Meses. Eso no se decide de la noche a la mañana. Tú no te levantas un día y hoy voy a terminar con mi pareja, ya no quiero estar con él. No. Eso es meses que uno lo piensa y va viendo, y una pelea aquí, una pelea allá y una pelea aquí, hasta que finalmente se explota y se toma la decisión. Pero eso no se toma de buenas a primeras. ¿Y qué te estoy queriendo decir con esto? Te estoy queriendo decir que si ya se tomó la decisión, es porque fue algo que han pensado por muchos meses. Número uno, y deberías confiar en eso que ustedes han decidido y deberías confiar también en lo que ustedes han estado pensando por meses. Y número dos, no fue fácil. No fue fácil poder terminar con una relación tan conflictiva. No fue fácil porque a lo mejor sí había mucha atracción sexual, a lo mejor sí los dos son muy buenas personas y se la llevan bien en otros aspectos. Pero no fue fácil para ninguno de los dos terminar la relación. Y como no fue fácil, tú más bien deberías darte unas palmaditas y decir, has sido fuerte, sigue adelante. No dañes la decisión que tomaste, que te costó tantísimo. No la dañes por un pequeño capricho. Porque sí, lo otro que te quiero comentar, que es muy cierto, si estamos obsesionados, si estamos extrañando a alguien externo a nosotros con tanta necesidad, es porque eso es una obsesión que tenemos. Eso no es amor. Cuando tú amas realmente, lo primero que tú quieres es la felicidad, la tuya y la de esa persona. Tanto así que tú dices, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es tu felicidad, así que por favor, ve y sé libre, sé feliz. Y yo les voy a contar esto. Cuando yo pasé por mi separación, que esto fue una decisión también, nuevamente, pasamos meses tratando de tomar esta decisión, pasamos meses pensando en esto y finalmente cuando lo decidimos, lo primero que yo pensé fue, yo quiero que él sea feliz y yo sé que al lado mío no lo es, porque somos muy diferentes y yo también quiero ser feliz y yo sé que al lado de él no lo voy a hacer. Así que en eso me basé yo para agarrar fortaleza y seguir adelante. Porque lo más importante en la vida es que seamos nosotros felices con nosotros mismos y luego atraigamos personas que acepten este ser que somos y que estén dispuestos a compartir esta felicidad que ya tenemos. Pero nunca estar con alguien desde la escasez, desde la necesidad, desde la obsesión.
Porque otra cosa, si yo veo, por ejemplo, yo, Alessandra Arrocha, si yo veo que yo estoy obsesionada con una persona, con mi ex, y quiero volver con él, y no dejo de pensar en esa persona, y estoy fajada y viendo su Instagram y su Facebook, y estoy viendo qué hizo y dónde está y todo, y mi vida, mis pensamientos están todo el tiempo en esa persona, lo primero que yo voy a hacer es detenerme y decir, algo está mal en mí. Porque yo no debería estar obsesionada con nadie. Yo debería estar obsesionada, sí, por mis sueños, por mis metas, por mi felicidad, por salir adelante, por convertirme en una mejor persona. Eso es lo que yo debería estar enfocadísima y obsesionada. Entonces, si yo veo que yo estoy obsesionada en algo que es externo a mí, lo primero que yo voy a hacer es detenerme. Y lo segundo que voy a hacer es buscar sanar. Buscar sanar eso que está causando ese pensamiento de necesidad, ese pensamiento de obsesión. Entonces, este ahorita es mi mensaje para ti. Si tú realmente estás en una situación donde extrañas demasiado a tu ex, solo lo que haces es pensar en él, estás obsesionada, no puedes hacer más nada porque solo piensas en él. O como me dijo una chica ayer en el vivo que hice en Instagram, es que hasta mi fisioterapeuta se parece a mi ex, porque es que atraes personas así. Si estás en ese punto, yo te voy a pedir algo. Hazme una lista de por qué tu relación terminó. ¿Cuáles son las cosas malas que habían en esa relación? ¿Y cuáles son las cosas malas que tenía tu ex o que tiene tu ex que hicieron que la relación se terminara? Haz una lista de eso. ¿Por qué la relación no funcionaba? Luego me vas a hacer una lista de lo que tú quieres en tu vida amorosa. Y en esta lista yo quiero que sueñes a lo grande. Porque si tú me estás diciendo a mí, bueno, yo quiero un hombre como mi ex en mi vida amorosa y esto me haría feliz. Bueno, si tú me estás diciendo así, es que tú no estás soñando a lo grande. Porque una persona siempre tiene que soñar por cosas mejores, mejores experiencias, mejores personas, mejores oportunidades. Tú no puedes salirte de un trabajo pensando que te vas a ir a uno peor. Tú siempre vas a ir pensando, voy a buscar uno mejor, que me paguen mejor, que tenga mejores horarios, más cerca de mi casa, etc. Así mismo es con las relaciones. Entonces, cuando vayas a escribir esta lista de lo que tú quieres en tu próxima relación, sueña a lo grande. Sueña con todo lo que tú quieras. O sea, quiero un hombre que sea familiar, que le guste viajar, que le guste agarrarme la mano cuando estemos caminando en la calle, que esté para mí, que me apoye, que sea fiel, que sea honesto, lo que tú quieras. Y luego pon esas dos listas juntas y ve si lo que tú sueñas, pero lo que tú sueñas a lo grande, se parece o tiene algo que ver con lo que tú tenías con tu ex. Generalmente no. Y si sí se parece, te voy a decir nuevamente, chequea bien cómo estás soñando, porque puede ser que tus sueños estén muy limitados, y esto pasa cuando tenemos muchas creencias limitantes. Generalmente, otra cosa, cuando estamos queriendo volver con un ex donde sabemos que la relación fue conflictiva, donde sabemos que no funcionaba, es porque una parte de nosotros siente que no nos merecemos nada mejor, que lo único que podemos atraer es una relación mediocre, que lo único que podemos atraer es una persona con la que peleemos todos los días. O sea, se nos hace imposible imaginar una vida amorosa feliz, exitosa, con tranquilidad, con una buena conexión, porque en el fondo nosotros creemos que no lo merecemos. Entonces, si este es tu caso, nuevamente, sanar. Hay que trabajar en eso. Y si tienes que buscar ayuda, busca ayuda. Yo, por mi parte, cada vez que necesito sanar algo, mejorar algo, necesito transformar algo, y bien sea en mi vida amorosa, en mis negocios, en mi vida, en mi salud física, en lo que sea, yo busco ayuda. Siempre. Yo nunca, para mí misma, yo no soy egoísta conmigo. A mí me doy lo mejor de lo mejor. Y si una ayuda es lo que necesito, pues la busco. Y en este caso te lo digo a ti. Si tú lo que necesitas es ayuda y orientación, búscala y no tengas miedo. ¿Ok? Así que con esto te dejo para que pienses realmente qué es lo que quieres en tu vida, porque es lo que tú tienes que estar pensando. ¿Qué es lo que quiero yo a futuro? ¿Cómo quiero vivir?
¿cómo sería mi vida soñada? Y si ahí en todo eso cabe tu ex, entonces perfecto, tú vuelves con él. Pero tienes que ser honesta. Estoy soñando a lo grande. Estoy soñando desde un punto de empoderamiento. Estoy soñando desde un punto donde creo que merezco lo mejor de la vida. O estoy desde la escasez, desde la necesidad, desde el miedo. Y nuevamente te repito, vuelve al lugar, conéctate a ese lugar donde puedas soñar desde la grandeza. Porque sí, puedes tener lo mejor, puedes tener una vida amorosa, maravillosa. Puedes atraer al hombre ideal, a tu pareja ideal. Puedes atraerla a tu vida. Pero sí hay que sanar, hay que trabajar en eso y hay que soñar en función a eso. ¿Ok? Entonces con esto me despido. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y dale like a este video. Y si quieres que te responda alguna pregunta en vivo, puedes hacérmela en mi Instagram, ¿ok? Nos vemos muy pronto. Gracias. Un abrazo para todos. Chao.